¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine, a nuestro programa de hoy jueves, en el que, como cada día, vamos a hablar de muchos y muy diferentes temas, pero me gustaría empezar destacando que hoy, además de la tertulia, como es habitual los jueves, retomamos una sección que habíamos detenido temporalmente, en la que se había abierto un paréntesis para albergar a Bella Burgartis, la serie dedicada a la catedral que se despedía la semana pasada. Cerramos ese paréntesis dedicado al 8º centenario de la Catedral de Burgos y regresa Historias de la Burgati, como no, con Jesús Toledano, hablando de curiosidades, de las pequeñas historias que se descubren en la historia con mayúsculas y que rescata para todos nosotros Jesús Toledano. Vuelve hoy al plató de 8 Magazine después de prácticamente un año en el que se ha volcado en la catedral. Enseguida le damos la bienvenida, hablaremos también de actualidad en nuestra tertulia semanal. Con nuestras tertulianas vamos a hablar de los datos de población que, como cada principios de año, hemos conocido, datos que vuelven a ser negativos. La provincia de Burgos ha perdido más de 1.500 habitantes respecto a enero de 2020 y queremos reflexionar sobre esa cuestión. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Y sobre todo, queremos profundizar en el éxodo juvenil que se da en una comunidad como la de Castilla y León. Ese va a ser nuestro tema de tertulia con Julia de Miguel y Tania Condado. Pero además, vamos a hablarles de un libro que se va a presentar dentro de un rato, a las 7 de la tarde en la capital, y que escribe un periodista que se enfrenta a su primera novela, hablándonos de una historia de ficción, pero que se ha nutrido de muchas circunstancias reales que ha vivido en su ejercicio de periodismo. Se trata de Antonio Pampliega, un periodista especializado en cubrir conflictos bélicos y acciones humanitarias, y que ha situado la trama de su libro en el Kabul del régimen talibán. Ahora mismo les doy más detalles sobre esa cuestión, pero además estaremos buscando trufas con Gerardo de Mateo por Sabinares de la Arlanza, y ocurrirán muchas cosas desde ahora y hasta las 6 de la tarde, que es el tiempo en el que vamos a acompañarles en directo aquí en la 8 Burgos, también a través de nuestra página web, y después de esa hora pues pueden vernos en las redifusiones que realizamos en esta casa o en plataformas como YouTube. Este es el menú, ustedes lo degustan cuando quieran. Vamos a empezar asistiendo de forma telemática a una exposición que espero acudan de forma presencial. Se encuentra en la capital y pueden visitarla durante todo el mes de enero, y parte de un libro dedicado y con el mismo título, Tumbas de Gigantes, dedicado a los dólmenes que tenemos en la provincia de Burgos, concretamente los que se encuentran en Tubilla del Agua, que reúne la mayor acumulación de dólmenes de la provincia. Bueno, tenemos un guía excepcional, el comisario de esta exposición y autor de Tumbas de Gigantes, que acompaña a mi compañera Carla Martín en esta muestra. La Diputación de Burgos publicó en el año 2020 un libro sobre megalitismo en la provincia de Burgos bajo el título Tumbas de Gigantes, libro que hoy da nombre a esta exposición y en el que participó Miguel Moreno. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La exposición ha girado por algunos puntos de la provincia y ahora llega a la capital, al Consulado del Mar, con algunas novedades, como son estos elementos, una maqueta, tenemos que decir, una maqueta, gran maqueta, y algunos elementos que aparecen expuestos en vitrinas. Después vamos a hablar de los paneles informativos, pero primero las novedades. Efectivamente, además de lo que ha ido recorriendo la provincia y continuará en el futuro, hay algunos elementos especiales que hemos querido poner aquí en Burgos, como es, por ejemplo, pues materiales arqueológicos que se han recogido en diversos dólmenes, están en una vitrina, también unos cristales originales de comienzos del siglo XX del padre Ibero, que es el primer arqueólogo que empieza a intuir lo de los dólmenes en la provincia de Burgos. Y asimismo pues hemos puesto también en unas vitrinas algunas publicaciones para que se vea el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años sobre los dólmenes en la provincia de Burgos. ¿Cuánto tiempo ha llevado a este equipo de 4 investigadores, verdad? Habéis sido recabar información sobre este tema en la provincia. Bueno, es una labor de toda una vida en algunos casos, como es en el caso de Germán Delibes,
Pero bueno, son años que hemos ido recopilando y específicamente para el libro podemos decir que han sido como 2 años de trabajo, de puesta al día, de selección fundamentalmente, y luego otro año más para la exposición, que luego ha tenido que ir recorriendo los diferentes pueblos, donde en algunos casos pues, se les ha ido a dar una charla o explicar un poco lo que era la exposición en sí. La maqueta, que seguro que es algo que va a llamar mucho la atención a quienes vengan a este Consulado del Mar a visitar la exposición, es una maqueta cedida, ¿verdad? Sí, es del Valle de Sedano, del municipio, del Ayuntamiento de Sedano, y es una maqueta que se conserva allí, en un centro de interpretación que tenían, y yo creo que es muy interesante porque la gente va a poder ver, por lo menos en relieve, cómo era realmente el dolmen una vez tapado, cubierto, y eso pues puede también facilitar el entender lo que es la exposición. Hablamos ya de los paneles informativos, que es la parte principal de la exposición. Hay una veintena aproximadamente, están llenos de mapas, de fotografías súper llamativas. Efectivamente, son 21 paneles y lo que se hace es un recorrido. Primero se explica lo que es el megalitismo, claro, no vamos a empezar de cero. Luego un poco esa proyección en Europa, qué lugares hay. Y ya entramos en la provincia de Burgos, explicamos cuál ha sido la investigación a lo largo de los últimos 50, 60, 80 años y qué nuevas técnicas se utilizan, qué es lo que se encuentra, cómo se hacen y demás. Y posteriormente ya entramos en el recorrido provincial de los dólmenes, es decir, la zona de las merindades, que es un núcleo potente, sobre todo lo que son las loras, Sargentes de la Lora, Valle de Sedano, Los Altos, Tubilla del Agua, donde hay la mayor acumulación, y por último, pues la zona de las estribaciones de la Sierra de la Demanda, donde también hay un conjunto interesante. Y al final pues se hacen incluso algunas rutas, se proponen, todo esto con una cartografía que está elaborada específicamente para esta exposición y que tiene una gran calidad, y fotografías como son docenas, cientos, pues de calidad que son de los propios autores. Has comentado que la información va desde explicar qué es el megalitismo. Vamos a explicárselo también a los espectadores, por si acaso hay alguien en casa que esté preguntándose de qué estamos hablando. Efectivamente, el megalitismo es un momento de la prehistoria, en el Neolítico, donde se produce el asentamiento, los primeros agricultores y ganaderos que se asientan en el territorio y que utilizan unas construcciones como tumbas familiares, permanentes, son como los panteones actuales, ¿no? Y allí pues se van enterrando diferentes generaciones a lo largo de siglos. Estamos hablando de 4000 a.C. aproximadamente, un poco menos, y durante 1000 años o más se están utilizando como tumbas colectivas. Y se abandona esa costumbre, como ha pasado tanto a lo largo de la historia, y se olvidó prácticamente. Y en el caso de Burgos, hasta mediados del siglo XX no se redescubre que hay un patrimonio megalítico. En principio se pensaba que no había, y hoy podemos hablar de cientos de dólmenes en la provincia. Has nombrado a Germán Delibes, te vamos a despedir a ti, Miguel, muchas gracias y vamos a hablar con él. De acuerdo, muchas gracias. Germán, vamos a hacer un pequeño recorrido por la provincia de Burgos para conocer cuáles son las zonas más importantes para esta exposición y para el libro que publicasteis en 2020. Bueno, no es muy fácil saberlo porque todavía yo creo que la investigación en la provincia seguramente va a tener como consecuencia nuevos descubrimientos. Hay un dato que es muy significativo en relación con lo que digo, y es que el primer dolmen burgalés se conoce en el año 1954. Hace 30 años se conocían aproximadamente 30, y en la actualidad, gracias al trabajo de Miguel Moreno, conocemos varios centenares. Es decir, que es muy probable que en el futuro la situación de la que podamos hablar varíe un poco con respecto a la actual. Pero ahora mismo, sin duda alguna, lo más relevante dentro de la provincia son los megalitos del noroeste, de la zona de las Loras, muy particularmente, donde hay una concentración muy significativa en la zona occidental de las Loras y en la comarca de Sedano. Miguel Moreno la ha denominado una Golden Crescent, porque adopta una forma de elipse prácticamente paralela al curso del Ebro, y hay una concentración verdaderamente extraordinaria. Y luego la otra circunstancia probablemente a destacar es que no hay dólmenes prácticamente en todo el sur de la provincia. Es decir, que en toda la cuenca del Duero los dólmenes prácticamente son inexistentes. Alguien puede pensar significativamente, tal vez, es que no hay piedra adecuada para construirlos, pero es que ni siquiera conocemos otros yacimientos que pudieran haber suplido
a los dólmenes, aunque fueran de la misma época. Ha hecho referencia, Miguel, a las piezas que aparecen expuestas en las vitrinas y yo te quiero preguntar a ti cuáles son las que van a impresionar o van a llamar más la atención del visitante que venga aquí. Bueno, a lo mejor no llaman tampoco demasiado la atención porque estamos en un momento de la prehistoria todavía muy primitivo y es el neolítico en definitiva, estamos en la edad de la piedra, entonces no hay materiales, por ejemplo, metálicos. Y realmente las piezas que aparecen son las mismas que utilizaban los agricultores y los pastores de aquella época, que son herramientas de pedernal tallado, hay láminas o cuchillos de pedernal, hay puntas de flecha, hay unas puntas muy características de hacia el 4000 a.C., que son los microlitos geométricos, hay hachas de piedra pulimentada, esos son los elementos que acompañaban a los muertos en el interior de los dólmenes y de eso es de lo que hay una pequeña muestra aquí. Germán, pues solo queda animar a los espectadores a que se acerquen al Consulado del Mar desde ya pueden venir a visitarla durante todo el mes. Sí, me gustaría mucho que lo hicieran y es posible que de alguna manera se vean sorprendidos, porque realmente el patrimonio megalítico de la provincia de Burgos es extraordinario. Yo me atrevería a decir que en realidad hay megalitos en toda la fachada atlántica europea, desde el sur de Suecia hasta el sur de la península ibérica, con alguna penetración por el Mediterráneo, y estoy seguro de que los dólmenes de Burgos constituyen una de las más importantes concentraciones. Es decir, que aquí hay una densidad de dólmenes, de manera que podrían erigirse perfectamente en un elemento identificativo de lo burgalés en la prehistoria. Son las 4:42 y seguimos en directo en 8 Magazine. Hace un momento escuchaban a Miguel Moreno, compañero periodista que ahora se dedica también a la investigación en patrimonio y está especializado en este tema de los dólmenes. Pues vamos a seguir hablando con periodistas que también escriben ficción. Es el caso de mi siguiente invitado. Me acompaña en el plato de 8 Magazine Antonio Pampliega, que es periodista, pero que hoy se encuentra en Burgos presentando su primera novela. Algo muy atractivo para los periodistas, ahora me lo cuentas, Antonio. Esta es una charla previa a la presentación de la primera novela de Antonio, Flores para Ariana, que se producirá esta tarde en la capital a las 7 en la Sala Polisón del Teatro Principal. Como les decía, esta es la primera novela de Antonio Pampliega, pero que es un periodista especializado en conflictos bélicos y crisis humanitarias que ha cubierto las guerras de Irak, Siria, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur y Afganistán. Bueno, ha estado en los sitios más complicados del planeta en cualquier circunstancia, pero particularmente para ser periodista. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora hablamos de tu periplo periodístico, que la verdad es que tienes 1000 historias que compartir, pero yo decía hace un momento, esta es tu primera novela. Sí. Tiene que ser muy relajante la ficción para alguien como tú que se dedica a hacer información en condiciones muy complicadas y muy convulsas, ¿no? A pesar de que el tema es muy duro, pero el hecho de que no tengas que sujetarte a los datos ni a la realidad, que puedas manejar tú por dónde va la historia, a mí me parece así a bote pronto relajante. Igual no es el mejor verbo. A mí justo me pasó lo contrario, Neca. Sí. Me produjo bastante estrés. Claro, al estar acostumbrado toda mi vida profesional a trabajar con datos, con declaraciones, con escenarios que previamente pues había descrito en mis cuadernos, me enfrento a un mundo que tengo que imaginar desde cero. Entonces los personajes no existen, las historias que cuento pueden estar basadas en la realidad, pero tampoco existen. Entonces, claro, me lo tengo que imaginar todo y la verdad es que me costó bastante. El cambio de no ficción, que es lo que había escrito hasta ahora, a novela de ficción, uff. Claro, es ponerte justo en el lado contrario, Eso es. Exactamente en el lado contrario, en el que tú hasta ese momento eres testigo de lo que está ocurriendo y lo interpretas, por supuesto, que yo sí creo que un periodista tiene que interpretar lo que está viendo, pero ya está, lo explicas como mejor puedes. Inventarlo a mí me parece relajante, pero igual es porque no me he puesto a hacerlo. Antonio, tu libro se llama Flores para Ariana y lo presentas, como digo, esta tarde a las 7.
es la historia de Ariana, una niña, porque con 14 o 16 años no... Bueno, ahí todavía. ya es... En Afganistán igual ya eres una mujer, Ya eres ¿no? una mujer. Porque la localización es esa. Es Afganistán, sí, es el Afganistán de los primeros talibanes. Porque yo cuando entregué la novela solamente había habido un régimen talibán, ahora por desgracia tenemos el segundo, sí. ¿Quién es Ariana? Ariana es una niña de 13 años que va a cumplir 14, que vive posiblemente en el peor país del mundo para ser mujer, que es Afganistán, en los años finales de los años 90, principios del 2000, y que vive en ese régimen donde los talibanes la prohíben no solamente ir a la escuela, sino, por ejemplo, jugar con otros niños de su edad, demostrar ese cariño que tiene por su mejor amigo, que Salem, no le puede coger de la mano, no le puede dar un beso en público, que le han robado sus sueños, que vive enclaustrada en su casa y que en ese Afganistán, donde solamente vive con su hermana, la quieren vender. La quieren vender a un señor de 50 años que va a pagar mucho dinero por ella para convertirla en su esposa. Es decir, no solamente le roban la infancia, por eso son adolescentes, bueno, en Afganistán ya con 14 años ya eres incluso en algunos casos madre, ¿no? Entonces te roban los sueños, te roban las ilusiones y Ariana lo único que quiere es salir de allí, porque necesita vivir, porque todos en su piel querríamos vivir. Decías que seguramente ese Afganistán es el peor lugar para una niña, para una mujer. Esa era la historia que querías contar, la de una mujer en ese contexto tan duro, partiendo de que, y tú conoces bien Afganistán, pero también otros lugares, en la mayoría de los sitios en conflicto o en vías de desarrollo, ser mujer es todavía un paso peor, ¿no? Pero particularmente en Afganistán. Pero yo creo, de todos los países en los que he estado, Afganistán supera con creces todos los demás. Donde hay un pasaje en la novela donde el tío de Ariana, que es Mustafa, que es un gran gerifalte de los talibanes, entra en su casa y se sorprende cuando ve que en casa de Ariana tienen un canario en una jaula, ¿no? Entonces, el hombre mete la mano en la jaula, saca al pájaro, y cuando tú piensas que le va a romper el cuello, que es lo que esperas de un talibán, abre la mano y lo libera, y le dice a su sobrina mirándola: es inhumano tener animales enjaulados. Y su sobrina le dice: ¿y nosotras las mujeres? En ese Afganistán, que es real por desgracia, la vida de cualquier animal vale más que la de una niña. Entonces, después de 8 viajes a Afganistán, de escuchar muchas historias de muchas mujeres que habían vivido no solamente el periodo talibán, sino los 20 años de democracia, tenía la necesidad de poner en papel, porque muchas veces no entran en las crónicas, esas historias para que la gente aquí se dé cuenta de la realidad que viven muchas mujeres. Y sobre todo, porque es de la edición de la editorial Planeta, pero el sello es Crossbook, está dirigido a niños, a adolescentes, para que sepan la suerte que tienen de haber nacido donde han nacido, porque niños y adolescentes de su edad son como Ariana, que con 14 años los obligan a casarse. Y son historias reales que a mí me han contado niñas de entre 10 y 20 años. Ariana, en tu novela, sí. Alcanza una situación ya de hastío y de... Sí. Que, bueno, hay un punto de inflexión y se revela, hay que leer la novela para saber qué pasa. ¿Eso es posible en el Afganistán que tú has visto? ¿Hay mujeres que logran salir de ahí? Hay mujeres que se están enfrentando a los talibanes y que se enfrentaron en el primer régimen talibán. Digamos que lo bueno que tiene la ficción es que yo me puedo inventar cosas que la realidad sería casi impensable. Pensar que, por ejemplo, con 16 años Ariana intenta huir de ese Afganistán de los talibanes es prácticamente inviable. A día de hoy, como mujer, es casi inviable huir de Afganistán. Bueno, a no ser que cuentes con amigos como Antonio Pampliega, por ejemplo, porque aquí donde le ven, hace un momento me contaba que cuando entregaste el libro, es curioso, todavía no se había producido ni la salida norteamericana, ni bueno, en el segundo régimen talibán, como nos contabas. Y cuando eso ocurre, en el mes de agosto, tú estás de vacaciones, como muchísima gente, y bueno, estalla
todo aquello que era un polvorín, que Sí. era previsible que ocurriese, pero bueno, igual no de esa manera ni en ese periodo, en fin. Y tú recibes una serie de llamadas de gente que te pide ayuda y tú a través del teléfono consigues, moviendo hilos, al final un periodista son sus fuentes, tú debes tener unas maravillosas, consigues sacar a casi 80 personas Casi, sí. en un momento en el que conseguir salir de Afganistán era complicadísimo. Independientemente de tus circunstancias, simplemente conseguir un medio de transporte. Hemos visto imágenes Sí. durísimas en el aeropuerto de Kabul que no vamos a olvidar en mucho tiempo. 80 personas. Más o menos, sí. Yo, como te he dicho, he estado muchas veces en Afganistán, tengo muchísimos amigos en Afganistán y cuando los talibanes entran el 15 de agosto a Kabul, que yo estaba de vacaciones con mi familia en Portugal, me empiezan a escribir. Habían sido mis intérpretes, habían sido personas a las que yo había entrevistado pero que seguíamos teniendo una relación en el tiempo y me decían todas, ayúdanos a salir. Lo bueno que tengo es que soy una persona, digamos entre comillas, reconocida. Entonces, esto me da la oportunidad de llamar a determinadas puertas que si fuera un ciudadano normal no podría llamar. Entonces, empiezo a tocar puertas, a hablar con ministros, etcétera, etcétera, y consigo sacar entre 60 y 80 personas, más o menos. Gente a la que había visto y con la que había trabajado, gente que no había visto en mi vida, pero que sus familiares desde España se pusieron en contacto conmigo porque era su única esperanza. Como por ejemplo Hasib, no lo he visto en mi vida hasta hace unas semanas. Me dijo, tengo a mi hermano y a mi cuñada en la puerta, mi cuñada está embarazada, sácalos de allí. Pues hablo con un teniente general, van a buscarlos los miembros del ejército español que están en la puerta, los meten y los meten en un avión para España. Ahora están en San Sebastián y la mujer está esperando un crío o una niña, no lo saben todavía, y me han dicho que si es niño le van a poner mi nombre. Entonces, bueno, al final yo creo que lo más importante de los periodistas que vamos a zonas de guerra es ese pozo que dejamos en la gente, esa amistad que cuando nos vienen mal dadas, como era su caso, oye, tienes que estar para recibirlos y decir, voy a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, para decir, os voy a ayudar. Porque yo podía perfectamente haber dicho, estoy de vacaciones en Portugal con mi familia, paso de vosotros. Era también lícito. Pero ¿por qué? Si ellos me han ayudado. Muchos eran mis traductores en Afganistán, muchos me han salvado la vida muchas veces. Claro, porque me gustaría, Antonio, que nos hablases, de forma resumida, es complicado, pero para que nuestros espectadores entiendan el vínculo que alguien como tú establece con el lugar en el que trabaja. Uno no es periodista en Afganistán y va a una rueda de prensa en la subdelegación del gobierno para que le informen de la situación. No, no es más complicado. Ese es un trabajo individual de calle y para entender, incluso literalmente entender respecto a la lengua, pero para entender el contexto social tienes que estar muy cerca de la sociedad. Sí, algo que está en la calle, sí. Claro, y eso genera unos vínculos que en otras circunstancias pues no tienen sentido, ¿no? Eso es, nosotros cuando vamos a zonas de guerra no vamos a las típicas entrevistas, etcétera, etcétera. Buscamos la noticia que está en la calle. Entonces, nuestros ojos, nuestras manos son afganos que dejamos nuestra vida en sus manos. En cualquier momento nos pueden traicionar. Entonces, esta gente durante años han trabajado para mí, me han ayudado a conseguir muy buenas historias y sobre todo me han salvado la vida, porque en cualquier momento me podían haber vendido. Te lo dice un periodista que ha sido secuestrado y traicionado por su traductor. A eso iba a ir, de hecho, que no todo es tan bonito, ni todo tiene finales felices, que tú has estado durante 10 meses, que se dice pronto, casi un año, secuestrado por Al-Qaeda en Siria. Porque me vendió mi traductor. Entonces, yo sé lo que es ser fiel a alguien, y entonces ellos en Afganistán fueron fieles a mí durante mucho tiempo. Como te digo, me podían haber vendido y nunca lo hicieron. Entonces, ¿por qué en el momento que ellos me piden ayuda yo voy a ser indiferente? Yo voy a remover Roma con Santiago y si les puedo ayudar, les voy a ayudar. Voy a llegar donde yo pueda. Y oye, pues mira, en muchos casos salió bien, en muchos otros no, porque se me quedaron mucha gente atrás. Y esa es la espina que a mí me queda. El periplo, por ejemplo, de tu secuestro lo reflejaste en el libro En la oscuridad, que publicaste en 2017. Bueno, tienes una larga trayectoria profesional, también literaria, aunque la primera ficción sea esta. Antonio, ahora mismo estamos en un contexto en el que, bueno, en Afganistán la situación desde el mes de agosto es de un régimen totalitario de nuevo,
Pero además estamos en una situación de pandemia. Sí. Esto, para alguien como tú, cuyo leitmotiv, porque puedes hacer otras cosas, Ya. pero lo que a ti te motiva es viajar, moverte, ¿en qué situación te tiene? En una situación de stand-by. Yo, mi último viaje se cumple ahora en 2 años, que fue a Argentina, que no tiene nada que ver, zona de conflicto. Fui a entrevistar a una superviviente de los campos de concentración nazis en Auschwitz, a Eugenia Unger, porque estoy preparando también una novela para el futuro con Planeta, y entonces, bueno, quería entrevistarla. Sí que tenía en ese verano muchos más viajes a Afganistán, entre otros lugares, pero obviamente todo se corta y llevo 2 años sin salir de España y mordiéndome las uñas porque necesito salir, porque al final yo vivo y sobrevivo y mi trabajo es el que es y es ir a zonas de guerra. Pero ahora mismo no interesa porque estamos todo el día hablando con de pandemia, etcétera, etcétera, y sobre todo porque si vas a determinados sitios lo que te piden en muchos casos son cuarentenas. Entonces, claro, yo no puedo estar 15 días metido en un hotel a verlas venir. No funciona así. Entonces, estoy a la espera de que la cosa remita y poder viajar. Tengo un viaje pendiente a Afganistán. ¿Y qué noticias te llegan de lugares como Afganistán o Siria, que son lugares donde trabajas habitualmente, respecto a cómo se está viviendo la pandemia, pero también respecto al resto de cosas, porque el mundo sigue girando a pesar de la pandemia y hay problemas tan graves como este, ¿no? A ver, por ejemplo, donde más vínculos tengo actualmente es en Afganistán, porque estoy intentando ayudar a 8 niñas de la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas que se me quedaron allí después del atentado. Entonces, obviamente, ellas saben que el mundo está en pandemia, etcétera, pero a ellas lo que les importa es su día a día en ese Afganistán, donde muchas de ellas ya no pueden salir a la calle, donde los talibanes han prohibido, por ejemplo, que en las televisiones se emitan películas donde salen mujeres o que puedan practicar deporte. Entonces a ellas lo que les importa es su país, y su país, la situación es la que es. ¿Qué pasa? Que al resto del mundo nos da exactamente igual lo que pasa allá en Afganistán. Nos da exactamente igual, ya está. La verdad es que es fuerte, Antonio, ¿eh? Sí, pero es verdad, o sea... Sí, bueno, y la actualidad, al final, la agenda informativa tiene mucho que ver con este tipo de cosas, ¿no? Las corrientes que en cada momento... Fueron 15 días, desde que llegaron los talibanes hasta que se fueron los norteamericanos, y Afganistán ya no ha ocupado más espacio. O sea, es como si no hubiera pasado nada. Bueno... Eso no es así. Creo que tendríamos que dar más espacio a muchas más cosas. Y no solamente hablar de el volcán, de la pandemia, sino creo que tendría que tener espacio. De todos modos, en los últimos años, y esto es una opinión personal, la información internacional que antes era, sobre todo en prensa escrita, lo que daba prestigio a un medio, cada vez tiene menos peso. Es una sensación personal, insisto, ¿no? Ahora hablamos en términos de geopolítica, pero de información internacional, profesionales desplazados de cada uno de los países haciendo información directa, es cada vez menos frecuente. Es cada vez menos frecuente porque es muy caro y porque realmente luego el recorrido que tiene esa información pues es mínimo. Entonces lo que hacen los medios de comunicación es, como tú dices, de hacer resúmenes geopolíticos, análisis geopolíticos, que los hacen desde Madrid o desde Burgos. Gente que se ha leído 4 libros y ha buscado 4 cosas ahí en internet y es lo único que sabe de determinados países. Entonces la gente como yo que va a terreno se encuentra que los medios de comunicación o no les interesa o lo que nos pagan por desplazarnos, la verdad es que no nos sale rentable. Yo por eso estoy escribiendo libros. Yo te voy a poner un ejemplo, es bastante tonto, pero en estos 10 días que duró la crisis de Afganistán, yo entraba todos los días en diferentes programas de televisión a nivel nacional y me pagaban más por ser contertulio que cuando estaba en terreno, hablando de lo que estaba pasando en Afganistán y jugándome la vida. Y haciendo una labor puramente periodística que es tan necesaria en este momento. Bueno,
Hay mucha gente que te sigue, afortunadamente. Sí, gracias a Dios. Afortunadamente, el tiempo que no puedes viajar lo dedicas Sí. a escribir libros como este, como Flores para Ariana, y me gusta mucho que además lo dirijas a adolescentes que Sí. puedan ver cómo es el resto del mundo y de una forma agradable. No deja de ser una novela que les va a enganchar, que les va a interesar, pero bueno, que la podemos leer todos, los Sí. adultos también. Esta tarde te escuchamos en la Sala Muchas Polusión gracias, del Neca. Teatro Principal a las 7, que vaya todo muy bien y manténnos informados de tus viajes y de tus libros, porque nos gustará mucho compartirlo también con nuestros espectadores. Pues de verdad, muchísimas gracias por dar voz a Ariana y por invitarme esta tarde. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Antonio, gracias. En 8 Magazine nos vamos a ir ahora con la previsión meteorológica. Enseguida abrimos nuestra tertulia, pero primero el tiempo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana viernes podremos ver nieve en la provincia, aunque las precipitaciones serán escasas. Lo detallamos. En el norte el día arrancará cubierto con precipitaciones de nieve escasa hasta mediodía, luego cielos nubosos y nieve escasa. En puntos como Villarcayo los termómetros se moverán entre los 5 grados de máxima y 1 bajo cero de mínima. En Miranda, cielo cubierto con lluvia escasa y muy nuboso por la tarde. La máxima prevista será de 6 grados y la mínima de 1 bajo cero. La cota de nieve mañana viernes se sitúa en los 600 metros. Se registrarán heladas generalizadas y soplará viento del nordeste. El cielo estará nuboso en gran parte de la provincia, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día y en el norte y la demanda. Hacia el oeste de la provincia, cielos poco nubosos y temperaturas entre los 3 bajo cero de mínima que se registrarán en puntos como Villadiego o Sasamón. Cielo despejado hacia el sur de la provincia y heladas también. En Aranda se prevé una mínima de 6 grados bajo cero, la máxima será de 5. Jornada soleada también en la sierra y temperaturas entre los 3 grados de máxima que se alcanzarán en Salas, donde la mínima prevista será de menos 5. En la capital, mañana viernes, el día arrancará con cielos cubiertos y lluvia escasa, para quedar cielos muy nubosos por la tarde y temperaturas entre los 3 grados de máxima y los 3 negativos de mínima. Y de cara a las próximas jornadas, el sol será protagonista, cielos despejados y temperaturas máximas en ligero ascenso. 6 grados se prevén el sábado y 9 el domingo. Las mínimas continúan bajo cero. Pues esto en cuanto al tiempo. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Tras la publicidad saludamos a nuestras tertulianas y hablamos de la pérdida de población que un año más se registra en la provincia de Burgos. Hasta ahora. Reika Decoración patrocina este espacio. Son las 5 y 9 minutos y como cada jueves es tiempo de tertulia aquí en 8 Magazine. Me acompañan a través de videollamada mis dos tertulianas de esta tarde. Julia de Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eneca, pues muy bien, contenta de estar aquí con vosotras. Lo mismo digo, y también a través de videollamada, mientras dure esta sexta ola, como bueno, las circunstancias son las que son, vamos a hacer las tertulias así, lo sabe bien porque ya ha participado Tania Condado vía Zoom. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes. Muy bien, Eneca, muy buenas tardes. Mientras podamos hacerlas, por mí estupendo, que sea vía Zoom o presencial. Eso es. Hoy vamos a hablar, ya se lo he contado a nuestros espectadores, de los datos de población, pero fijaros, hace un momento, vosotras no habéis podido verlo probablemente porque estabais preparando la conexión, en fin, pero he tenido un invitado, un periodista que presenta una novela sobre Afganistán y hemos hablado de temas como la situación de las mujeres en el primer y el actual régimen talibán, y también respecto a
a los flujos informativos, ¿no? Como ahora la pandemia pues lo inunda todo y toda la información internacional, por ejemplo, respecto al régimen talibán, pues no está teniendo mucho protagonismo o prácticamente ninguno, a pesar de la gravedad de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Así que no es que quiera cambiar el tema de la tertulia, pero bueno, es interesante ver, ¿no?, cómo van cambiando los flujos informativos en función del contexto. Hace un año estábamos hablando del asalto al Capitolio, por ejemplo, y también había pandemia. Sin embargo, los problemas de otros lugares pues dejan de tener importancia, ¿verdad? ¿Qué os parece? Pues que es una pena, Eneca, que se haya eclipsado todo ese tema, que tanta pena da y que es mi sensación que les hemos dejado un poquito en la estacada, ¿no? Eso decía precisamente... Parece que si no se habla, no se ve. Eso decía precisamente Antonio, pero que el periodista, y además es que no solo es que los medios no lo demanden, es que son informaciones poco seguidas, ¿no?, por los lectores, por los espectadores. Julia, pasa en otros ámbitos también, ¿no? La pandemia lo invade todo y entonces dejamos de hablar de otras patologías, por ejemplo, o de otras situaciones sociales, políticas, porque, bueno, solo hablamos de vacunas, de confinamiento, de datos. ¿Cómo lo ves, Julia? Claro, yo creo también que la manera, esto es una oportunidad, ¿no?, para plantearnos también desde dónde estamos tratando de comunicar, ¿no?, desde el periodismo, pero no solo desde el periodismo, también nosotros en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué está pasando para que lo importante sea solo lo urgente y lo que realmente, pues a día de hoy es como donde hay más que contar, ¿no? O donde parece la inmediatez, ¿no? Lo inmediato, lo que parece que ahora mismo está ahí, pero lo demás, que son cosas que realmente hablamos de derechos humanos, hablamos de cosas que siempre están ahí, parece que se nos olvidan, pero fíjate, yo creo que tiene que ver también con que comunicamos desde el miedo. Desde el miedo en el sentido de esto es lo que está ahora, ¿no?, lo que está aquí, esto es lo que la gente quiere escuchar y lo otro parece que está muy lejos y no tiene que ver con nosotros, ¿no? Parece que solo lo cercano o lo que ahora mismo vende es lo que cuenta, ¿no? Y eso, pues bueno, pues está ahí y esto es yo creo que esta realidad es una invitación a plantearnos eso, ¿no? Desde dónde estamos comunicando, que tenemos también una responsabilidad, ¿no? Todos, porque a día de hoy el periodismo está ahí, pero las redes y cualquiera de nosotros tenemos mucha influencia a la hora de mover y de, pues eso, ¿no? Claro, y que luego poner sobre la mesa como cosas. espectadores, como lectores, ahora más que nunca, nuestros clics cuentan. El feedback de los temas es más claro que nunca, ¿no? Antes nos movíamos por estudios, por los registros de la JD en prensa, pero claro, ahora cada clic cuenta y queda registrado y no solo los periodistas, que tenemos mucha responsabilidad, pero los espectadores y lectores también escogen los temas y marcan las tendencias más que nunca de lo que interesa. Bueno, esta tertulia habla, por supuesto, de la pandemia porque forma parte de la realidad que nos rodea, pero también de otros temas, como el que vamos a abordar hoy, que es el de la pérdida de población. Cada mes de enero, cada primeros de enero, se actualiza el padrón continuo de las provincias y de las comunidades. En el último año, en la provincia de Burgos y en la comunidad de Castilla y León, hemos constatado que seguimos perdiendo habitantes. Concretamente, en Castilla y León, a 1 de enero de 2021 se han perdido 11.779 habitantes. Un descenso porcentual que no llega al 0,5%, pero bueno, que es una tendencia constante. En la provincia de Burgos creo que hemos perdido 1.500 habitantes. Ahora busco el dato exacto de la provincia de Burgos. Efectivamente, 1.595 habitantes menos que el año anterior.
Es un dato a comentar y me gustaría que lo hicieras, pero me gustaría centrarme especialmente en el éxodo juvenil que desde hace unos cuantos años arrastramos en la provincia y en la comunidad. El 25% de los jóvenes castellano-leoneses viven fuera y esto marca mucho el día a día de nuestra provincia y de nuestra comunidad, pero sobre todo el futuro. No sé cómo lo veis vosotras, que sois mujeres jóvenes, que en algunos casos habéis dejado, por ejemplo, el medio rural, pero no hablamos solo de pérdida de población en el medio rural, también en las ciudades de la comunidad. Es un cómputo general, Julia. Sí, o sea, eso es una realidad, ¿no? Que la gente joven se está marchando y está yendo a otras, ¿en busca de qué? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué están buscando y cuál es el motivo por el cual se van, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la gente joven se va buscando algo nuevo. Pero es en general, ¿eh? Estamos hablando de Castilla y León o de Burgos, pero yo creo que la gente joven está buscando algo todavía más profundo, oportunidades, pero otra forma de vida. Inconscientemente están buscando, ya no les vale con lo que hay es muy viejo. Lo que hay es muy viejo en el sentido de necesitamos otra forma de vivir la política, nuevas formas de vivir en el medio rural, en el medio urbano, de relacionarnos. Y lo que ¿no? Este éxodo nos está mostrando de alguna manera es que están buscando eso realmente, desde mi punto de vista. Están buscando otra forma de vivir. Y desde luego los adultos y las personas que estamos en esta sociedad no les estamos aportando eso. Mi sensación es que son cosas viejas, ¿no? Es más de lo mismo, más de lo mismo. De hecho, estamos pidiendo volver a lo de antes, pero si lo de antes no va a volver, ni tiene que volver, ¿no? Si hay una realidad nueva. Y claro, ofrecerles lo de antes es ofrecerles algo que es pasado. Y yo creo que eso es lo que nos están pidiendo de alguna manera a ellos mismos y a la sociedad, ¿no? Nuevas maneras, otra forma de vivir. Qué interesante ese punto de vista, porque casi siempre, Tania, hablamos de que, bueno, se buscan oportunidades laborales y nos centramos en esa parte, pero igual es que el modelo de vida no es con el que se identifican los jóvenes. ¿Qué piensas, Tania? Pues yo creo que es que no les estamos ofreciendo a los jóvenes y a los no tan jóvenes lo que necesitan para poder quedarse en esta ciudad. Cualquiera que haya ido fuera y haya vuelto sabe que esta ciudad tiene muchas carencias, ya sean laborales, que también muchas veces en salarios que, bueno, lo quiero comentar un poquito más tarde, pero en vida, los pisos aquí están altísimos. Y también oferta cultural, oferta de talleres. Por ejemplo, tú vas a los centros cívicos y la mayoría de las actividades están hechas para un público mayor. Yo creo que esta ciudad necesita modernizarse, traer cosas nuevas, para retener a los jóvenes nuevos proyectos de negocio, que tengan oportunidades de crecer, por ejemplo, en I+D, innovar. Cuesta hacer muchísimos cambios en esta ciudad. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con la movilidad, con las bicis. Tiene que cambiar todo, tiene que modernizarse. Tenemos que abrir la mente, tenemos que cuidar más a los jóvenes y a los no tan jóvenes, tenemos que ayudarle a que puedan quedarse aquí, ayudarles a hacer nuevos proyectos, que haya más oferta cultural, aparte de los bares. Yo creo que tiene que fluir. Si vas a otra ciudad que es más joven, tú vas por la calle y hay vida. Muchas veces me pasa que echo de menos aquí pues otro tipo de proyectos. Muchas veces cuando vas a hacer cosas pues te encuentras a gente pues bastante mayor, que está muy bien, que también hay actividades para gente mayor, pero creo que hay que adaptar un poco a lo que necesitan los jóvenes y los no tan jóvenes. Es una ciudad ideal para las familias. Es justo lo que decía Julia, ¿no? Que les ofrecemos un modelo antiguo que no se está renovando. O sea, que no es una cuestión solo de oportunidades laborales, que también, y que tienen mucho que ver con el medio de vida, pero y con
con el sustento económico, con la posibilidad de independizarse, a lo que te referías, Tania, pero Julia, ¿es el trabajo el que va a marcar dónde nos queremos ubicar? O igual es que ni siquiera el modelo tiene que ser ese, ¿no? El de quedarse en un sitio de forma permanente. ¿Qué te parece, Julia? Yo creo que los jóvenes a día de hoy tienen que asumir que la forma de trabajar va a ser, de hecho ya lo tienen ellos, ¿no? Es mucho más fluida, mucha más movilidad, mucha más... Entonces, fíjate, eso es importante, ¿no? Pero si nos vamos a ciudades como Madrid o Barcelona, los jóvenes también se van de ahí porque están viviendo en situaciones, aunque tengan trabajo, muy complicadas en otros ámbitos. Yo creo que es una búsqueda mucho más profunda, es una búsqueda de otra forma de vida, ¿no? Realmente lo que dicen a nivel de, pues por ejemplo, cuando comunican políticos, cuando comunican, que ellos sientan, porque igual es lo que yo siento, pero para mí el mensaje muchas veces y la manera de comunicar pues de nuestros políticos, de la gente, ¿no? No tiene alma, está muy vacía, yo ya no me la trago. O sea, hay una manera, yo creo, desde mi punto de vista, están pidiéndonos verdad para empezar a, ¿por qué no?, a emprender. Yo creo que ahora el sitio no importa tanto si ellos están bien y entienden que hay otras formas de vivir y se las mostramos también, ¿no? Esta sociedad está un poco ahí anclada en el tema de pobres jóvenes que no salen a divertirse, que no pueden no sé qué o sea, son mucho más que eso, mucho más que eso. Y hay que apostar y hay que creer en ellos, pero para creer en ellos tenemos que creer en nosotros mismos también, ¿no? En que, ¿por qué no otra forma de vivir, otra forma de hacer política, una forma que sea de verdad? Yo creo que estamos un poco hartos de más de lo mismo. Necesitamos lo que decía un poco Tania, actualización, pero actualizarnos en lo que somos, en vivir desde nuestra verdad y desde ahí cualquier persona puede decidir dónde y a mí me parece que Burgos es una ciudad estupenda para vivir, pero cuando tú estás bien. Si no, vas a ir buscando ciudades y lugares porque no te encuentras bien tú con tu forma, ¿no? Desde dónde estás viviendo muchas veces. Y los jóvenes nos están mostrando eso, nos están pidiendo otras formas que les ayudemos a conectar con eso, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso nos han parado también, para que hagamos un poco estamos haciendo. Quiero casi cerrar, ahora cerramos con el punto de vista de Tania, pero como hemos empezado, ¿no? Igual es que también los temas que estamos abordando no son nuevos, ni están las voces ni las reivindicaciones de los jóvenes en los medios convencionales. Eso es algo que tendremos que abordar, pero antes de despedirnos, Tania, en 2 minutos, ¿con qué idea final nos quedamos? Aunque este es un tema sobre el que me gustaría volver para profundizar un poco más. ¿Por dónde tiene que pasar esa renovación? No solo por la parte laboral, que es muy importante y que bueno, es lo que puede atraer o no personas, pero hay otros factores a los que te has referido en tu primera intervención también, que hacen que la gente se quede o se mueva. Pues sí, a mí me sigue pareciendo una ciudad, en cierto modo, muy conservadora que puede ser desde la forma de pensar o desde el ocio hasta los pisos y su renovación, porque ahora mismo con los alquileres, con el precio de los alquileres de esta ciudad, pocos jóvenes se pueden quedar aquí, sobre todo si quieren vivir solos. Yo creo que habría que regularlo. Habría que regularlo y aparte pues llenar a la ciudad de ofertas culturales y de ofertas formativas y otros modelos de negocio que no esté solo basado en la industria. Pues con esta idea nos vamos a quedar, pero bueno, nos volveremos a reunir
no sé si el próximo jueves exactamente en esta combinación, pero Tania y Julia estarán el próximo jueves o cuando sea aquí, si no serán otras tertulianas, pero nos comprometemos en este 2022 a hablar de más temas, además de la pandemia, que es muy importante y que nos importa mucho a todos, pero queremos abordar otras cuestiones también, entre ellas las necesidades de los jóvenes, como hemos hecho esta tarde. Tania, muchísimas gracias, que hoy sé que has hecho un esfuerzo especial por conectarte con nosotros, así que te lo agradezco también de forma especial. Un beso, hasta pronto. Un beso, Neca, muchas gracias. Julia, un beso para ti también, que estabas un poco más tranquila, menos acelerada, pero también has estado con nosotras esta tarde. Así que un placer. Un beso y hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós, Tania. Chao. Hasta luego. Son las 5:26. Seguimos en directo en 8 Magazine. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta reabrimos una de las secciones clásicas de 8 Magazine, me refiero a Historias de la Burgati con Jesús Toledano, que ha vivido un paréntesis de la mano también del propio Jesús Toledano en Bella Burgartis, conmemorando el 8º centenario de la Catedral de Burgos, pero que vuelve al plató tras la publicidad. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Son las 5:33 y seguimos en directo en el plató de 8 Magazine, muy felices de recibir de nuevo y además con la garantía de que este encuentro va a ser semanal cada jueves aquí en 8 Magazine. Regresa Jesús Toledano. Buenas tardes. Con Historias de la Burgati. ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, feliz, es recíproco, absolutamente. Jesús, estamos muy contentos de retomar este espacio, aunque es un momento un poco agridulce, ¿no? Lo estábamos comentando durante la pausa para la publicidad, porque se cierra una etapa muy intensa, la que ha supuesto particularmente para ti Bella Burgartis. Hace prácticamente un año que estrenábamos el primer capítulo de Bella Burgartis y la semana pasada cerrábamos esta serie que hemos realizado con motivo del 8º centenario de la Catedral de Burgos, pero que nos ha tenido no solo ese periodo de un año de emisiones, sino a ti particularmente mucho más tiempo trabajando. Entonces hay también cierta nostalgia, ¿no?, en el cierre de esa etapa. Totalmente, y además es que han sido muchas horas de trabajo, lo decíamos en el último docu, ¿no?, la cantidad de horas de filmación, de documentación, de grabación, y detrás hay, como en todo lo televisivo, un montón de aspectos que se desconocen, de más trabajo, de elaboraciones, de cosas que se rompen, que hay que ir desde luego solucionando sobre la marcha. En ese sentido, los técnicos de esta casa han estado supremos. Yo he aprendido durante este año muchísimo de eso precisamente, de técnicamente cómo poder trabajar en la catedral, que lo invade absolutamente todo. La catedral es un organismo vivo tan grande que te condiciona todo, para bien y para mal, y entonces a nivel técnico es muy difícil grabar allí, y yo creo que el producto, gracias al esfuerzo de todos, ha sido absolutamente fantástico. El resultado queda ahí, porque ustedes pueden seguir disfrutando de los 34 episodios de Bella Burgartis en su lista de reproducción de YouTube dentro de la 8 Burgos. Es un trabajo que queda ahí, del que sentirte, en tu caso, muy orgulloso. Nosotros, desde la parte que nos corresponde en la 8 Burgos también. Y me gustaría destacar, Jesús, que más allá de lo que hemos aprendido, que ha sido mucho, este ha sido un programa en el que se han establecido muchas complicidades. La tuya con nosotros, que era previa al programa, pero la de todos y cada uno de los invitados que han ido contigo a la catedral, sí, y se han implicado. Hablamos además de todo tipo de perfiles, ¿verdad? Sí, que sobre todo han vuelto a recordar, ¿no?, han vuelto a indagar en su memoria en sus primeros pasos por la catedral, y siempre aparece el papamoscas cuando hablamos de niños que entran por primera vez en la SEO, y desde luego, bueno, pues el acompañamiento de padres, de tías, de hermanos que de alguna forma tenían una vinculación, bien por el culto, por la fe,
o bien por lo artístico con la SEO, o simplemente, como en el caso de Daniel de la Rosa, el paseo matinal cuando bajaba a Burgos desde Gamonal, ¿no? En ese sentido ha sido, desde luego, que ilustrativo tenerles a todos ellos, a todo ese tejido social de la ciudad representativo, y que de alguna forma nos hayan contado esa vinculación, esa relación absolutamente portentosa. Muchos de ellos hoy desde su cargo han conocido otros aspectos técnicos que son fantásticos. El alcalde conoció el Celemín, un banco municipal que siempre generó controversia en la propia catedral y que hoy en día se ha podido sentar en él y ha podido ver su feedback. Desde luego que en ese sentido todos y cada uno de ellos nos lo contaban fuera de cámara, cómo habían podido recordar desde luego esas vivencias primeras con nuestra catedral. Pero además a esos personajes de la vida social, política, cultural de la ciudad se han sumado en Bella Burgartis otros que, permíteme, son mis preferidos, como hemos visto imágenes y las seguiremos viendo, pues desde la reina Juana a Felipe II, que no olvidaré, a Carlos V y vuestro encuentro en el Cimborrio, hemos visto a Sorolla, personajes que han vuelto a la Catedral de Burgos para también hablarnos de otras facetas de la catedral, de la propia ciudad, de nuestra propia historia. Hemos tenido a los niños, que también nos han hecho de introducción, hemos tenido a la pequeña Eneca, a la pequeña Pilar Alonso, todos ellos nos han hecho una introducción por ese mundo inabarcable que es la catedral. Y sí, a nivel histórico, desde luego que la presencia de los recreadores ha sido fundamental, porque hay frases míticas, hay actuaciones míticas de algunos de ellos que quedan ahí ya, desde luego, esa frase bajo el cimborrio, esto no puede ser obra de hombres, tiene que ser lo de ángeles, o doña Juana, doña Berenguela, visitando las obras, como sabemos, mientras su hijo guerreaba, o incluso todo lo que hemos podido ver en torno a los artistas, los arquitectos. Hay un momento en el que, desde luego, Diego de Siloé dice al final corona la obra, que es portentoso, un momento con una música épica que hemos tratado, desde luego, con los técnicos de editar, de montar, generando esa atmósfera que solo una iglesia como la catedral puede generar y trasladársela al gran público. Y situaciones que no se dieron en el pasado ni se volverán a dar, como el Cid pisando la catedral de Burgos y admirándose de claro, de porque todo lo que ve. hemos tratado primero de sorprender, ¿no? También con eso. El Cid se marchó precisamente por ahí, salió por una puerta de Santa María que tampoco era como la que tenemos ahora, y pasó por delante de una carretera, como él dice, la de mi rey Sancho, la de mi rey, una catedral románica, una catedral distinta, que de alguna forma tenía que ver, no tenía nada que ver con la nuestra, la bóveda de cañón, las ventanas pequeñas, el arco de medio punto, es decir, todo eso que se transforma con el gótico para romper con aquella línea arquitectónica, y que el Cid nos mostró precisamente desde el contraste, desde la sorpresa de qué son estos arcos tan altos, qué es esta luz que lo invade todo. Fue absolutamente fantástico. Jesús, estoy hablando mucho de Bella Burgartis, pero es que ha sido una etapa muy especial para nosotros, para la 8 Burgos, para 8 Magazine, para ti mismo, que ya hemos despedido. Pero claro, ni vamos a dejar de hablar de la catedral, ni muchísimo menos, como ya hacíamos antes de Bella Burgartis, continuaremos haciéndolo, pero en Historias de la Burgati, pues retomamos pedazos de historia pasados por el tamiz de Jesús Toledano, que a menudo, como es el caso de hoy, nos van a conectar con la catedral. Pues sí, porque fíjate, en todo este año que hemos estado fuera, como decía Gerardo el otro día, en la calle, hemos estado desde luego centrados en la catedral, pero ocurrían cosas que tienen que ver a veces con nuestro Burgos. Este año además, en Historias de la Burgati, vamos a abrir el espectro, vamos a hablar de cultura global, muchas veces relacionado, aunque sea tangencialmente, con nuestra ciudad, pero vamos a ampliar desde luego ese foco para ver la importancia de nuestra ciudad en todos los sentidos. Y en ese ha habido un aspecto este año que ha sido fundamental, que ha sido la erupción del volcán en la isla de La Palma. Y cuando hacíamos, mientras estaba todo eso ocurriendo, nos contaban en Bella Burgartis, por ejemplo, la actuación de Alonso de Cartagena en el Concilio de Basilea, que no solo le influyó para que, imbuido de todas esas corrientes arquitectónicas, construyera a mediados del siglo XV nuestras agujas, sino que en ese concilio resolvió la propiedad de las Islas Canarias para Castilla, para el Reino de Castilla en este caso. Y cuando hablamos de Alonso de Cartagena, un hombre, desde luego, un humanista absoluto, el hijo de Pablo de Santa María,
es un hombre que se desplaza a ese concilio, un concilio que duró 10 años, que se desarrolla en 3 sedes. Estamos viendo los documentos finales de aquella negociación, y de unas Islas Canarias que, fíjate, cuando hablamos del archipiélago, realmente estamos hablando del final, hablando del mundo clásico, del final del mundo conocido. Son pocas las referencias que hay a partir del mundo romano de las Canarias. Sabemos que los árabes están allí, pasan por allí. Para el mundo griego era el final del mundo conocido, y luego ya estaba el jardín de las Herpéides, y desde luego que a partir de ahí hay un vacío entre los siglos IV al siglo VIII, en el cual las Canarias prácticamente no existen en la historiografía. Y desde luego que es Alonso de Cartagena el que esas islas, esos archipiélagos todavía no conquistados realmente por Castilla. Fíjate, cuando vamos a Canarias, escuchamos muchísimos apellidos Betancourt. Jean de Betancourt, ¿sí?, o Jean, eran 2 normandos que lo que hacen allí, Jean Lasalle, lo que hacen allí es conquistar, mediante pequeñas incursiones, parte de ese territorio, pero desde luego que no existen las figuras estatales, no existen los comendadores, no existen los adelantados, no existe esa estructura estatal. Los portugueses también están ahí, desde luego que la población guanche, la población bereber, porque son bereberes que están instalados allí, que son poblaciones del norte de África, cada uno en una isla y con un nombre como pueblo, y que desde luego esa nula posesión de Castilla sobre las Islas Canarias, sobre el archipiélago, y enfrentada además con el Reino de Portugal, se va a sustanciar en el Concilio de Basilea. Allí Alonso de Cartagena, que arguye precisamente para que la intervención papal vincule esa propiedad a Castilla, la vincule ya a España. Pues precisamente eso, alude que Castilla es la continuación del reino godo, de los godos que desde el reino de Toledo también cristianizaron, ya convertidos desde el arrianismo, cristianizaron el continente. Y eso, entre otras cosas, su habilidad diplomática, el hecho de que otras posesiones en África se queden en el reino de Portugal, hace que la vinculación de propiedad sobre las islas caiga para el reino de Castilla. Luego serán, desde luego... De ahí que los canarios llamen a los españoles godos, ¿no? Y de forma no muy amable. Pero no muy amable, y te lo dice... Pero bueno, tiene todo el sentido. Pero te lo dice un Betancourt, porque si te lo dice por lo menos un bereber, es decir, cuando hablamos de los bereberes hablamos de unos pueblos del norte de África que se enfrentan ya a los godos, ¿vale? Se enfrentan en la propia invasión de la península ibérica por los godos, entran en un enfrentamiento múltiples veces. Eso hace que después también San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, refleje. San Isidoro de Sevilla es el obispo precisamente de los godos, es el obispo instalado en el reino de Toledo, que deja sus etimologías el saber de su época. Y eso hace que Alonso de Cartagena aduzca ese pasado precisamente cristiano de San Isidoro de Sevilla para vincular al papado. ¿Y qué lo hace? Desde un punto de vista de ser la continuación del reino de los godos. De ahí que los canarios nos llamen un tanto despectivamente godos. Cierto es que alguien que se apellida Santa María y Betancourt no puede hacerlo porque no tiene mucho pasado bereber. Jesús, es asombroso cómo conectamos no solo la catedral a través de Alonso de Cartagena con la actualidad, ¿no? Con la erupción del volcán de La Palma y con las Islas Canarias, por lo tanto, pero esa vinculación no termina solo buceando en la historia. Hace menos de un mes despedíamos el año y uno de los momentos más típicos también es ver la despedida del año una hora después, como corresponde a Canarias, y ahí también está presente, ahora les va a explicar Jesús Toledano cómo, la catedral y Burgos. Bueno, está el relojero de la catedral, que es Antonio Cano, un canario nacido precisamente en Las Palmas de Gran Canaria, llegado a Burgos muy joven, donde aprende el oficio de relojero, es el relojero de hecho de la catedral, entre otros muchísimas instalaciones. Y en este caso, ¿qué ocurre en la 1 y en Telecinco habitualmente en la despedida del año? Que se retransmiten una hora después desde allí, precisamente, desde Candelaria, desde un reloj que, como vamos a ver, tiene la descripción de Antonio Cano, Burgos. Eso ocurre cada año, lo hace en un monasterio como este de San Sebastián en Candelaria, y desde luego, bueno, pues que para Antonio es un orgullo
Él dice que el papamoscas le tiene absolutamente nubilado y que los relojes que ve por todo el mundo son increíbles, ha estado en el Big Ben, por ejemplo, pero que el hecho de que ese canario en la localidad donde la isla donde él nació lleve esa inscripción de Antonio Cano en Burgos, desde luego que es importante. No es la única referencia, lo veremos durante el año, de Burgos en el archipiélago. El Ayuntamiento de Tenerife fue construido por Manuel Orla y Arcocha, que era un arquitecto burgalés de finales del siglo XIX. Esos y muchísimos otros más. Como vemos, ese ámbito global. Luego otro programa vamos a hablar precisamente de cuál fue la catástrofe más importante que vivió Burgos, en este caso. Fue el terremoto de Lisboa, de 1855. Y hemos visto algunas inscripciones que veremos en su momento de cómo el rey Fernando VI, pide, desde luego, una relación de daños de lo que ha ocurrido en Castilla. Hoy todavía podemos ir por algunas iglesias y vemos cómo nos cuentan esa grieta o esto se destrozó, cayó con el terremoto de Lisboa. Fue desde luego una auténtica catástrofe que se sintió incluso en Noruega. Con el volcán de Canarias sentíamos cómo el movimiento telúrico de la Tierra cada día daba una señal, daba un avance de lo que iba a ocurrir en el cráter. Bueno, pues aquel terremoto de 1755 fue desde luego una destrucción masiva absoluta que en Burgos se sintió en primera mano. Muchas de las iglesias, la muralla de Castrojeriz, por ejemplo, cayó prácticamente entera. Y ahí, como hemos visto y como veremos en otro programa, una relación de sucesos, por ejemplo, el de Briviesca, donde cuentan que las aguas de los ríos cambiaron de color. Era porque la sacudida de 9,5, el sismo, llegó a una intensidad de 9,5, revolvió absolutamente las aguas. Es fantástico. Es fantástico las conexiones que se establecen, insisto, entre lugares tan lejanos y aparentemente sin relación, como hemos visto. Por eso está aquí Jesús Toledano con Historias de la Burgati y lo va a estar todos los jueves. Así que, Jesús, te tengo que despedir por esta semana. Pues será un placer. Espero volver ya la próxima vez sin esta mascarilla. Ay, a ver si es verdad. Que nos condiciona tanto. Un día vamos a fabular sobre cómo contaremos esto en el Historias de la Burgati de 2050. Bueno, yo lo contaré que le traía negra para ir a juego con tu traje arlequinado precioso y ya está. Gracias, Jesús. Nos vemos el jueves. Es que tengo a Gerardo buscando trufas. Creo que está por los Sabinares de la Arlanza, justamente eso, buscando trufas. ¿Es así, Gerardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos hemos venido, como veis, a los Sabinares de la Arlanza porque hoy vamos a intentar encontrar trufa. Ya sabéis que en enero, bueno, a partir de diciembre ya se empieza a coger este manjar de estos suelos arcillosos y tenemos para hablar de ello pues al presidente de los truficultores de Burgos, a Rubén. Rubén, muy buenas. Hola, buenas, Gerardo. Lo primero, pregunta del millón, ¿vamos a encontrar trufa? Por supuesto, por supuesto. Eso intentamos, ¿no? Sí, hombre. ¿Cómo tiene que ser el terreno? Pues mira, el terreno tiene que ser un terreno calizo, con el pH superior a 7 y sobre todo que no se encharque, que tenga una textura franca puede ser también franca arcillosa y en la provincia de Burgos pues tenemos muchos de esos suelos, pero repartidos por toda la provincia, ¿eh? Como tiene que ser. Así que generalmente hoy por hoy en Burgos quizá está más desarrollada la truficultura en lo que es el sur, pero también en el norte de la provincia hay bastante plantaciones de trufa. ¿Qué tiene la trufa para que todo el mundo la quiera tener en su despensa? Pues la trufa tiene aroma. Es el perfume de la tierra, ¿no? Ah, qué bonito, ¿eh? Eso lo más potente es ese olor que te recuerda, pues según el estado de madurez de la trufa, a varios aspectos. Pero te puede recordar a un brandy, te puede recordar pues a cierto a cuero, sí, sí. A avellanas. Todas esas cosas te puede recordar y eso es lo que le da pues la prestancia de la trufa. Si Marilyn Monroe en vez de Chanel número 5 hubiese cogido una trufa, ahora estaríamos hablando de verdad. Por supuesto. La trufa número 5. Bueno, ahora vamos a intentar encontrar trufa con Juana y su perrita, Dana, pero antes rápidamente porque vosotros hacéis una feria todos los años, la Feria de la Trufa de Burgos, que este año cambiáis la Tierra de Lara por Covarrubias, ¿no?
Sí, bueno, al final son comarcas hermanas y en Quintana Lara ha sido costoso llevarla a cabo con el tema del COVID y entonces vimos la posibilidad de desarrollarla en Covarrubias. Entonces el Ayuntamiento de Covarrubias, el CID de Covarrubias ha mostrado pues, la voluntariosidad para desarrollarla y hemos cogido, pues nos han dado la mano y se la hemos cogido. Bueno, pues como estáis viendo ahora en esta bonita mañana que tenemos aquí en la comarca de la Arlanza, estáis viendo cómo Dana está buscando la trufa. Vamos a hablar con Juan y a ver qué tiene que hacer este perro para encontrarnos la trufa. Y esta que veis aquí es la protagonista del día de hoy, Juane. Ella es Dana, una buena depresión, ¿no? Una buena perra trufera. Es verdad. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar. ¿Cómo, Juane, encontramos la trufa? Pues la perra va a dar una vuelta por la finca, va a ir oliendo y si hay alguna la escarbará. Pues nada, vamos yendo y mientras me vas contando cómo empezaste tú con esto de la trufa. Venga, Dana, busca. Venga, busca una, venga, va. Busca. ¿Cómo empezaste tú con esto de la trufa? Pues nada, hace unos años empecé a apostar por esto, me compré unas fincas, empecé a plantar unas pocas y al final, pues mira, en lo que me he convertido. Ya hay 900 plantas puestas. ¿Estás siguiendo algún rastro ahora, Juani? Pues ahora está buscando, la perra está dando vueltas a buscar algo. Pues nada, nosotros seguimos aquí buscando. Vamos, Dana, mira. Y el que busca, encuentra. Mira, Dana, qué nombre más bonito. Venga, mira a ver. Búscala. Mira por ahí. Mira, mira, ahora vale. Parece que ha olido algo. Vale, Dana. Ella te marca, ¿no, Juani? Ella marca dónde está la trufa. Vale, vale. Ven, ven aquí. Ven aquí. Y ahora eres tú. La tenemos que buscar. Puede estar... Mírala. Mira. ¿Es eso? Muy bien, Dana. Cógela, cógela. Muy bien. Mira. Bueno, está chiquitita, ¿no? Son pequeñas. Las que salen ahora son muy pequeñas. Sí. Porque las plantas son pequeñas todavía y no hacen gordas. Además, este año no ha llovido, aquí no tenemos riego. Es la trufa, la tuber melanosporum, ¿no? Que es la reina de las trufas, quitando la blanca, pero que no se dan aquí, ¿no? Muy bien, y ahora la premiarás, digo yo. Ahora la perra está ladrando porque quiere jugar. Pues tiramos la pelota. Que además se la ha ganado, Juani. Pues nada, mira, ya hemos encontrado una trufa en esta bonita finca, que hay que decir que, claro, no es plantar encinas y salen 6, 7, 8 años, ¿no? Para que empiece esto a producir. 8 o 10 años para que empiece a salir algo en condiciones. Pues Juan, te damos mucho las gracias, me das la trufa porque yo me la voy a llevar a Ortiguela, ¿te parece? Y esto ha sido el fruto de esta mañana. Nosotros nos vamos a ir ahora a Ortiguela, donde nos van a cocinar esta preciosa trufa que tengo aquí. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y nos hemos venido a Ortiguela, ahora estamos en La Moruga, porque aquí Esther, hola Esther, hola, ¿qué tal? Nos va a hacer una espectacular receta con este manjar, con la trufa que acabamos de coger, ¿no? ¿Qué has pensado en La Moruga para hacernos? A ver. Pues he pensado una receta que sea sencillita, con un poquito de elaboración, pero bueno, que tenga todos los sabores, los matices de la trufa. Es sencillita, dice foie, brandy, solomillo, cebolla, trufa, piñones, ¿qué me dejo? ¿Brandy? El brandy, sí. La crema de leche ya está trufada. Aquí no se puede ver, pero bueno, está trufada, unas 24 horas con un trocito de trufa, el brandy también, y entonces le da el pequeño puntito final. Pues nada, ¿cómo has hecho la salsa? La salsa ya la tenemos hecha, obviamente, no podemos estar aquí 20 minutos. ¿Y cómo has hecho la salsa? Para saberlo así rápidamente. La salsa es pochar con un poquito de aceite de oliva, muy poquito y a fuego muy reducido, lo que es la cebolla bien picadita. Entonces, cuando la cebolla está bien picadita, le damos el golpe a los piñones. Y los piñones acaban soltando la esencia de la resina. Sí. Después lo aderezamos un poquito con el brandy y después metemos el foie. Qué rico. Y con un simple giro de sartén, como si fuera un pil-pil, el foie se va deshaciendo y a última hora ya le añadimos lo que es la crema de leche. Pues vamos a hacerla. Rectificamos de sal y ya está. Pues venga, vamos a hacer el plato con el solomillo, que ya lo tenemos cortado. Tenemos la sartén ya a fuego para que esto vaya cogiendo olor, color, porque claro, al jugar ya con este alimento que tenemos aquí, con esta trufa, el olor se va a inundar de esta cocina, Esther, ¿verdad? No le añadimos nada de sal, Ajá. Porque ya la salsa ya tiene suficiente esencia, ¿eh? ¿Estos platos también los dais en la Feria de la Trufa? ¿Qué vais a hacer en concreto, a final de mes? En concreto este no, pero son muy parecidos y también bastante elaborados.
Aunque la trufa es un producto que tampoco es necesario darle mucho movimiento. No, porque hay que decir que, a ver, dice la gente que es cara, pero claro, antes de tocar la trufa ya la has podido meter con huevos 3 días, para que el olor coja ese aroma. La has podido meter en otro tupper con arroz. También coge el arroz y el aroma, con legumbre. Con mantequillas. Y todavía no la has tocado, ¿verdad? Exacto. O sea, ya estás haciendo 4 elaboraciones con trufa sin tocarla. Así que yo creo que es un producto que hay que saber de verdad usarlo porque tiene muchos trucos que es lo que igual hay que decir también a la gente, ¿verdad? Sí, es un producto caro, pero tampoco hay que abusar de él. Porque si hay muchísima trufa, es como coger la trufa y darle mordiscos. Y mira. Es un sabor sutil que hay que saberlo apreciar. Y que estos truficultores de Burgos, oye, están haciendo las cosas bien, porque yo creo que este fin de semana va a ser, va a ser maravilloso poder disfrutar en todos los restaurantes de toda la comarca de la Arlanza y de Tierra Helada de este producto sin igual. Bueno, pues vamos a ir ya emplatando, para que lo vamos a dejar un poquito crudo, pero bueno, porque como es la tele, bueno, luego le damos, si no, cuando ya estemos en el plató, ya nosotros ya le damos aquí el meneillo, ¿verdad? La salsa simplemente es pil, 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 pil. Poco a poco, ¿no? Como el pil, pil. Exactamente. Vueltitas, vueltitas ahí. Fíjate qué sencillo que es. Bueno, recordamos que hay que hacer un poquito más el solomillo, porque sí. es de cerdo. Si fuera de ternera, no. Exactamente. Entonces ahí le dejamos así. Televisión es televisión. Ya, ojalá pudiera durar el programa 3 horas más, ¿verdad? Pero, exactamente. Pero es lo que dura. Y ahora simplemente es salsear, supongo. Salsear con la salsa que la tenemos ya al punto. Recordamos de foie, piñones y brandy. Sobre todo ligada, que esté ligada. Si queda el producto aceitoso. Fíjate, Esther, que aquí en la Murga, aun con mascarilla, estoy oliendo todos esos aromas diferentes de esta receta. Claro. Entonces este plato lo podemos acompañar con un poquito de arroz cocido, que a su vez ha estado trufándose. Y obviamente, si estamos hablando de trufa, le tenemos que meter unos rascas. Exactamente, ya le vamos a meter unas lasquitas. Trufa de Burgos. Fijaros porque... ¡Ay, madre mía! Pues fíjense ustedes qué platazo nos hemos marcado, bueno, Esther en este caso. Simplemente esto es suficiente. En 20 minutos. Esther, muchísimas gracias y daremos buena cuenta de ello, ¿de acuerdo? A vosotros. Pues nada, ya lo sabéis, disfrutemos de la trufa, que es un producto nuestro de Castilla y León y que aquí, en Nueva Cocina, lo hemos hecho todavía más espectacular. Desde luego, todavía más espectacular. Nos llegaba hasta aquí el aroma de la trufa. Muchísimas gracias, Gerardo, y a todos los que han estado contigo en el reportaje. Gracias también a ustedes por acompañarnos un día más en 8 Magazine. Volvemos a encontrarnos mañana. Hasta entonces.